El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó por aclamación la Declaración de Defensa de la Democracia, la Soberanía y la Paz en Ecuador. Lo hizo después de escuchar a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien expuso en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente la situación que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa. La diplomática explicó que la nación suramericana sufre las acciones de grupos terroristas que atentan contra la seguridad de los ciudadanos y la soberanía. María Molina desde el lugar de la noticia con la información. Muy buenas tardes, María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Organización de Estados Americanos, la canciller ecuatoriana expresó la preocupación que existe en su país por la creciente ola de violencia. Sin embargo, dijo que el gobierno de Daniel Noboa tiene toda la determinación para enfrentarlo de la manera más efectiva. También dijo que por lo pronto no están considerando solicitarle tropas a los Estados Unidos. Los 33 países miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometieron a monitorear de cerca la situación en Ecuador para poder ofrecer acompañamiento político y técnico al gobierno de Noboa. Los hechos de esta semana en Ecuador nos deben preocupar a todos. El país enfrenta una grave crisis acompañada de una ola de violencia, desde ataques a civiles, explosiones de vehículos, asesinatos, asaltos a medios de comunicación, secuestros de guardias penitenciarios, motines carcelarios, fuga de los cabecillas de grupos criminales, ataques a las personas y a la propiedad, generando crisis y conmoción social. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld expuso ante el Consejo Permanente la situación crítica que vive el país en medio de un incremento de la violencia. El Ecuador ha sido impactado por actos terroristas provocados por la delincuencia organizada transnacional que amenazan al Estado de Derecho, la democracia, la soberanía, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el país. 2.868 de las víctimas tenían entre 20 y 29 años de edad. Estas cifras son alarmantes y nos llaman a tomar acciones efectivas e inmediatas. El Gobierno Nacional tiene el compromiso de recuperar el tejido social con medidas eficaces que no incrementen el empleo, la ocupación juvenil y la educación. Los jóvenes no pueden ser las víctimas de este flagelo. Al terminar la reunión, la canciller se refirió a la propuesta del presidente ecuatoriano de enviar reos extranjeros a sus países de origen con la intención de disminuir la población carcelaria, algo que ha generado preocupación de países como Colombia y Perú, que han manifestado dudas sobre el mecanismo que se usará para implementar esta medida. A través del Ministerio de Justicia, en su máxima autoridad, estamos coordinando para que sea de la forma más expedita, pero también conveniente para ambos países. Al ser consultada sobre permitir extradiciones a Estados Unidos de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, algo que está prohibido por la Constitución, Sommerfeld aseguró que su gobierno está considerando la medida como estrategia para combatir la escalada de violencia en el país. Ecuador está analizando la posibilidad justamente de tener extradiciones, de volverlo, de encuadrarlo dentro del marco legal ecuatoriano. Primero hay que revisarlo. Canciller, pero en principio se tendría que hacer una votación para hacer eso, o se podría implementar un mecanismo como la extradición ante la emergencia de violencia que hay ahorita. Primero se tiene que regularizar esta figura que el día de hoy no está dentro de nuestro marco legal. Es la información desde Washington. Regreso con ustedes al estudio. Que tengan una muy buena tarde. Igual para ti, María. Quiero darle la bienvenida a nuestro último invitado de la tarde. Es Francisco Jiménez, exministro de Gobierno de Ecuador y exgobernador de la provincia de Guayas. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes. Exministro, el Consejo Permanente de la OEA recibió hoy a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Estados Unidos envía también a la jefa del Comando Sur y agentes contra el narcotráfico a territorio ecuatoriano. ¿La cooperación internacional juega un papel importante para todo lo que está sucediendo en su país? Claro que sí. Para nosotros es muy importante que nuestros aliados históricos, que los organismos multilaterales y que los diferentes espacios de decisión a nivel regional se involucren en la problemática ecuatoriana, porque está claro que son días muy complejos los que está viviendo el país y que tenemos que hacerlo, enfrentar estos desafíos, enfrentar estas dificultades, tenemos que hacerlo de forma mancomunada, no solamente con nuestros aliados regionales,
sino también con los organismos multilaterales. Por lo tanto, obviamente que para nosotros es importante que estén inmiscuidos en la problemática. Bueno, ya es viernes, una semana muy violenta en el Ecuador. Pese a que son problemas viejos, considero que sigue siendo algo atípico todo lo que sucedió esta semana. Terrorismo en gran escala, sin precedente. ¿Cuál es su radiografía? Bueno, primero que esta no es una situación normal y es absolutamente atípica para el Ecuador. El Ecuador ha sido un país tranquilo, si se puede decir, inclusive para los promedios de violencia en Latinoamérica. Somos el subcontinente con las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes probablemente más altos del hemisferio. Pero inclusive dentro de ese escenario Ecuador había venido siendo un país tranquilo, un país donde uno podía caminar tranquilamente, claro, con algunas alertas como siempre, porque estamos en Latinoamérica, pero en un contexto bastante manejable. Eso se perdió en los últimos 3 años y medio para acá, debido a una serie de factores. Y obviamente la mayor expresión de eso son las peleas y las rivalidades entre los grupos de delincuencia organizados que han pululado particularmente en Guayaquil, particularmente en Durán, particularmente en la provincia de Esmeraldas y en algunos sectores del territorio nacional, como en los sectores portuarios, en su gran mayoría, no se puede ser tan simplista, pero para pelear una porción de territorio en cuanto al tráfico y microtráfico de drogas. Esto tiene múltiples expresiones y múltiples variables, pero en resumen, básicamente es los 3-4 últimos años que se ha reconfigurado la delincuencia de una manera más organizada, más sistemática y por supuesto más brutal y más cruel dentro del país. Todo el terrorismo que hemos visto esta semana se ha comparado con la Colombia de los 90 y en ese entonces la moneda de cambio del gobierno con el crimen organizado era la extradición a Estados Unidos. ¿Usted cree que habilitar la figura de la extradición a Estados Unidos sea una de las salidas a este problema en el Ecuador? Es uno de los pilares de la lucha contra el crimen organizado. Es indiscutiblemente uno de los pilares. No nos olvidemos que ya en el gobierno de Guillermo Lasso se buscó una consulta popular y una de las preguntas importantes era la pregunta referida a la extradición. Lamentablemente el referéndum lo perdió esa pregunta 52% a 48%, es decir, fueron márgenes muy justos. Hoy estamos en un nuevo gobierno, que es el gobierno del presidente Noboa, que tiene unas tasas de aprobación bastante más altas y por lo tanto es de esperarse que esta pregunta que ha sido nuevamente planteado por el gobierno del presidente Noboa pueda esta vez ser aprobada por el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que esperamos todos, ¿no? Bueno, está claro que al menos una parte importante de la población. Esa es uno de los aspectos de la lucha. Probablemente otro es la reforma integral de todo el sistema carcelario en el país, que ese también es un tema que tiene sus complejidades. Son 36 unidades penitenciarias acá en el Ecuador. El presidente Noboa está planificando hacer 2 más, pero todo eso también encierra un mundo de decisiones que tienen que ser abordadas por el Ejecutivo. El combustible del narcotráfico es la cocaína y Colombia es el país productor de esta droga por excelencia, lastimosamente. Por eso la relación de cooperación y colaboración entre Colombia y Ecuador es fundamental para combatir esta problemática, ¿cierto? Nosotros no podemos darnos el lujo de no tener una colaboración cercanísima con Colombia. Tenemos problemas que son comunes, tenemos desafíos que son comunes, somos países fronterizos y hay una larga historia de colaboración entre ambos países, entre ambos territorios. Hay una zona que es conflictiva, que es la zona sur para Colombia, la zona norte para Ecuador, y una frontera que tiene que ser resguardada. Por lo tanto, es nuestro absoluto interés como país cultivar las mejores relaciones, porque además se trata de un país hermano con quien hemos compartido muchas cosas. Entonces no tenemos tiempo para no andar bien, no tenemos tiempo para no estar coordinados. Si hay países que son absolutamente claves en la lucha del Ecuador contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, contra el crimen transnacional, son Colombia, Estados Unidos, muy probablemente Perú también, por ejemplo, Israel. Ecuador tiene bastantes nexos con Israel, que tiene un avance tecnológico y de cooperación importante, pero yo diría, sin ese triángulo de cooperación va a ser mucho más complicado para nosotros poder salir adelante porque los necesitamos. Ya lo mencionó poquito, es crucial en este momento tener controles fronterizos rigurosos.
El presidente Noboa, mediante el decreto de conflicto interno armado, permite el despliegue del ejército en estas zonas donde pues, la actividad ilícita reina. Bueno, hay establecido un comité binacional que sigue operando entre Colombia y Ecuador. Hay una coordinación interinstitucional entre autoridades. Hoy, por supuesto, se ha sumado también el contingente militar porque el presidente Noboa decretó hace unos días el conflicto interno armado, lo cual permite desplegar a las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, porque ellos normalmente están a cargo de la seguridad externa del país y desde ya del control de fronteras. Pero en este caso ellos están absolutamente involucrados también ahora en la problemática de seguridad en el país a base de las decisiones que ha ido tomando el Ejecutivo. Por lo tanto, se trata de un espacio reforzado. Aquí hay 3 territorios que son absolutamente claves en esta lucha contra la delincuencia. Cárceles, puertos y fronteras. Son los 3 territorios que tienen que ser reforzados. Obviamente las cárceles porque son el epicentro de todo lo que está sucediendo y desde ese epicentro se irradian una serie de consecuencias hacia la sociedad. Los puertos porque son los lugares por donde se está entrando y saliendo la droga y traficando con el estupefaciente. Y obviamente las fronteras porque también son lugares de tránsito donde suceden muchas cosas. Pasan cosas lícitas, pasan cosas ilícitas. Entonces, normalmente dentro de la estrategia del gobierno son las 3 localidades que tienen que estar absolutamente reforzadas y particularmente las fronteras donde se espera una coordinación absolutamente eficiente y eficaz tanto con Colombia como con Perú. Hablemos ahora de política, señor Jiménez. El expresidente Rafael Correa manifestó su apoyo al gobierno. ¿En qué puede traducirse este respaldo? Bueno, yo creo que la fuerza que está detrás del expresidente Correa se manifiesta sobre todo en la Asamblea. Tienen 55 legisladores, si no me equivoco. Y bueno, al menos esos fueron los espacios que ellos ganaron en la última elección. Habrá habido alguna que otra disidencia, pero yo creo que ese apoyo tiene que concretarse dentro de la Asamblea para permitir pasar y aprobar la legislación que se requiere para reforzar la lucha contra el crimen. Yo creo que es allí, más allá de las declaraciones, donde se ve si efectivamente hay o no hay un apoyo. Por ejemplo, debería tratarse una ley para implementar el abanico de la legítima defensa. Aunque con el decreto que acaba de dictar el presidente Noboa, tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen ya un empoderamiento normativo que les permite moverse con más facilidad a la hora de intervenir entre los hechos delictivos. Y además, cuando algunos asambleístas ya han manifestado su intención de generar amnistías, si es que acaso algunos policías o Fuerzas Armadas son imputados en algún caso por intervenir contra la delincuencia. Sí, pero esas son declaraciones de buena intención. Tenemos que ir más allá. Tenemos que reformar el marco normativo. Y eso significa ampliar algunas figuras legales, como por ejemplo el de la legítima defensa. Eso significa inclusive ver la posibilidad de aumento de penas, aunque esto tiene que ser tomado con pinzas, porque no se trata de convertir a las cárceles en un gran espacio de hacinamiento, ya que tenemos un problema de infraestructura. Probablemente hoy las cárceles son casi que universidades del delito, por la incapacidad que tiene el Estado de llevar a cabo los controles propios, y en ocasiones les ha entregado inclusive pabellones, y cuando no se ha tratado de centros completos a la delincuencia organizada. Por lo tanto, esto no es un asunto cuantitativo. Es cuantitativo y cualitativo a la vez, porque tiene que haber mejor infraestructura, tiene que haber mejores herramientas normativas para reprimir y castigar el delito, pero no podemos convertir a las cárceles en un gran espacio de hacinamiento, porque allí estaríamos haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Sabemos que no basta solamente con la construcción de cárceles nuevas, pero es un buen comienzo. Sin duda es un buen comienzo. El mejoramiento, la ampliación de la infraestructura es un buen comienzo. El mejoramiento de la infraestructura lo es también. El afinamiento de las medidas normativas es indiscutible una herramienta. La extradición es otra herramienta, pero no podemos perder la perspectiva de cuál es el problema aquí, dónde empieza y de qué manera se expresa. Un lugar donde se produce esta irradiación de acciones que están afectando a toda la sociedad ecuatoriana son las cárceles. Por lo tanto, las cárceles tienen que ser abordadas no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también desde el punto de vista del modelo de gestión, porque está claro que estamos ante un modelo de gestión colapsado. Otro punto importantísimo son los puertos.
Los puertos entonces tienen que ser reforzados en cuanto a sus procesos de control. Y el otro punto de gestión también son las fronteras, como decíamos hace un rato. Cárceles, puertos, fronteras son probablemente un trípode que tiene que ser abordado con eficiencia por el actual gobierno. Y también hay otras cosas más complejas, como es la relación de los grupos criminales con espacios institucionales, pero ese ya es un tema y un territorio más profundo en el que tendrá que el presidente Noboa ir depurándolo poco a poco para que se vaya sintiendo la acción del gobierno ya dentro de los territorios y con las instituciones. No quiero despedirlo sin antes hacerle esta última pregunta. Las fuerzas militares del Ecuador siguen trabajando en labores de inteligencia para neutralizar al enemigo, pero al mismo tiempo el enemigo pues también lo está haciendo. Se vienen días complicados para el Ecuador. Sí, como yo decía, a mí me tocó ser gobernador de la provincia del Guayas, que era la más populosa, allá por el 2008. Del 2008 al 2009, hace ya algunos años, 14 años. Y obviamente como al frente del Ejecutivo me tocaba enfrentar la problemática de seguridad. Tuvimos bastante buenos resultados en la reducción de los delitos. No era el Ecuador que tenemos ahora, no era la provincia convulsionada que existe ahora, pero yo partía de un principio muy básico. Nosotros pensamos, pero los delincuentes también piensan. Por lo tanto, uno tiene que estar un paso adelante en términos de las estrategias de prevención, de disuasión y de represión del delito. En ese momento logramos construir, darle forma a un Consejo Provincial de Seguridad que funcionó bastante bien y que era un esfuerzo multidimensional y multidisciplinar entre diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que arrojó bastantes buenos resultados. Hoy la realidad es distinta. Los epicentros son distintos. Los lugares donde se produce estos espacios de coordinación para delinquir son distintos. Entonces tienen que ser abordados también con nuevas estrategias. Hoy por hoy tenemos la tecnología a la mano, hay que usarla, y también las alianzas que podemos hacer con países que son absolutamente claves en esta lucha, por ejemplo, como Colombia o como Estados Unidos. Agradecerle esta conversación, Francisco Jiménez, exministro de Gobierno de Ecuador. Será hasta la próxima. Y siempre un gusto y siempre las órdenes.